Hola, bienvenidos a esta nueva lección donde vamos a ver un poco lo que sería la historia de Arduino y también hablaremos de las ventajas y desventajas de estas placas Arduino. Por lo tanto, para entrar dentro de la historia hay que remontarse al año 2005, donde un estudiante del Instituto de Ibrae en Italia, Massimo Banzi, quien en un principio pensaba en hacer Arduino, pero por una necesidad de aprendizaje para los estudiantes de computación y electrónica. Ahí es donde nació la idea en la cabeza de Massimo Banzi. El primer prototipo que se construyó de Arduino fue fabricado en el mismo instituto, en Ibrae. Y fijaros, inicialmente estaba basado simplemente en una plaquita de circuitos eléctricos donde había como un microcontrolador muy simple, justo con algunas resistencias de voltaje. Aquí las podemos ver, las resistencias. Además de que únicamente podían conectarse pues unos sensores simples como unos LED, otras resistencias. Y vamos, que ni siquiera contaba con un soporte de lenguaje de programación para poder manipularla. Pero bueno, ahí estaba. De hecho, esta placa no se llamaba Arduino, sino que la placa la llamaron Wiring Lite. Wiring, ya hemos hablado en la primera lección, es un lenguaje de programación. Por lo tanto, era lógico que si esta placa iban a incorporarle algún tipo de lenguaje, pues lo llamaran así, Wiring, Wiring, y al final se quedó como Wiring Lite. Bueno, años más tarde, tal y como cuenta la historia, se integró al equipo de Arduino un estudiante de la Universidad de Colombia, Hernando Barragán, que estaba haciendo la tesis. Se enteró del proyecto y decidió contribuir al desarrollo del entorno de programación de esta placa, es decir, el Wiring, el lenguaje de programación que le hacía falta a esa placa que hemos visto con anterioridad. También se unió David Melis, otro integrante del mismo instituto que Banzi, quien más adelante pues mejoraría todo lo que es la interfaz del software, es decir, de la parte donde se programa. Más gente que se unió al proyecto pues fue un estudiante español, David Cuartielles, que era experto en circuitos y computadoras, quien lógicamente ayudó a Banzi a mejorar el interfaz hardware de esa placa. Claro, agregó microcontroladores necesarios para brindar memoria, para brindar, soporte y memoria al lenguaje de programación que estaban creando, el Wiring, para manipular esta plataforma. Por lo tanto, una pieza clave. También se unió Tom Igoe. Este era un estudiante de Estados Unidos que también se encontraba haciendo su tesis, fijaros. Se interesó en el proyecto y ayudó a mejorar la placa, haciéndola mucho más potente. ¿Cómo? Pues agregando puertos USB para poder conectarla a un ordenador. Bueno, pensar, ya tenían una placa, tenían un lenguaje de programación, la habían dotado de la potencia necesaria mediante micros y mediante memoria. Y encima tenían puertos USB para poder conectarlo a un ordenador. Casi casi tenían todo. Y como creían que tenían todo, decidieron comenzar su distribución. Y para estos menesteres se unió al proyecto Gianluca Martino, que fue quien distribuyó y promocionó la placa Arduino. Gianluca Martino era publicista, es decir, no entendía de programación, no entendía de circuitos, pero fue quien distribuyó y promocionó con gran éxito lo que fue la placa Arduino. Inicialmente, pues digamos que
Para probarla, la distribución pues, fue en el propio instituto, dentro de las facultades de electrónica, computación y diseño. Ahí es donde empezó la distribución, aunque Gianluca Martino pues bueno, siempre pensó que si funcionaba bien, pues haría una distribución a nivel mundial. Y por lo tanto, toda esta gente que veis aquí fueron los que hicieron posible el nacimiento de una placa llamada Arduino. Posteriormente, porque habéis visto que la primera se llamaba Wiring Lite, pues posteriormente la llamaron o decidieron llamarla Arduino. Ahora veremos el porqué del nombre de Arduino. Y así fue como nació esta placa. Una placa que ha vendido millones y millones de unidades. Y fijaros, como son placas que se han vendido millones y millones, no había espacio en esta lección para poner todas las placas que han sido creadas. Desde el Arduino 1, que fue, digamos, la primera placa, hasta Leonardo, Arduino Ethernet, la Pro, la Due, la Mega 2560, la Mega ADX, la Micro, la Nano, la Pro Mini, la Mini, la LilyPad, muy curiosa e interesante porque la LilyPad nació para poder poner lo que era la placa Arduino dentro o cosida a lo que sería tejido, a lo que sería ropa. Muy interesante, el Explora, y muchísimas más que han venido después. Lógicamente, un triunfo sin precedentes. Bueno, antes os he dicho que os iba a comentar de dónde salió el nombre de Arduino. Pues bueno, qué mejor que de su creador, Máximo Banzi, pues pasaba muchas horas, bueno, no muchas horas, algunas horas, vamos a ver. Entonces él frecuentaba un bar en Ivrea que se llamaba Bar di Re Arduino. Precisamente de ahí salió el nombre de Arduino. Bueno, se le ocurrió y pensó que sería un buen nombre. Y bueno, como curiosidad, el bar fue nombrado en honor a Arduino de Ivrea, quien fue, bueno, un rey de Italia que gobernó desde 1002 hasta el 1014. Bueno, el bar le puso nombre de Bar di Re Arduino, haciendo honor al rey Arduino de Ivrea. Y bueno, y Máximo Banzi pues pensó que Arduino sería un buen nombre. Yo también creo que Arduino es un buen nombre. Bien, y para finalizar esta lección meramente informativa, meramente teórica, pues vamos a ver un poco cuáles son las ventajas y desventajas de un Arduino. Son tantos los Arduinos que hablar de ventajas y desventajas pues hay que generalizar un poco, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las ventajas de Arduino, pues bueno, ya veréis que simplifica mucho el proceso de trabajar con microcontroladores. Hasta antes de la aparición de Arduino, pues trabajar con microcontroladores, que era posible y se podía hacer, pero era una labor un poco más tediosa. Entonces, bueno, ahí hemos ganado. También, al haberse expandido tanto, los bajos costos que tiene una placa. O sea, para lo que hacen este tipo de placas, los costes hoy en día son mínimos. También muy importante el que es multiplataforma, es decir, se puede utilizar tanto en Windows como en Mac como Linux. Por lo tanto, básicamente se puede utilizar en todas las plataformas existentes. El entorno que tiene de programación es muy simple y directo. Ya se ha hablado en alguna ocasión. Win es un lenguaje de programación muy sencillo. Tiene sus similitudes con C y con JavaScript. Por lo tanto, una vez aprendemos a programar en Arduino, pues ya tenemos también base para otros lenguajes de programación.
Una cosa súper importante es su software, que es ampliable y de código abierto. Por lo tanto, cualquier persona puede expandir las características de ese software. Muy importante el open source. El open source, el código abierto, es muy importante dentro de lo que es la industria, para que muchos otros programadores pues, puedan aportar sus ideas. Y también algo que ha revolucionado lo que es Arduino, es decir, que su hardware, es decir, la parte que tocamos, la placa, los circuitos que tienen las placas, son ampliables y también open source, de código abierto. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de las personas que están interesadas, pues poder hacer sus propios Arduinos ampliados, personalizados. De ahí el gran interés que ha mostrado la comunidad por este tipo de placas. Y bueno, decir que los Arduinos están basados en unos microcontroladores, esto como curiosidad, que es el Atmega 168, el Atmega 328 y el Atmega 1280. Esto simplemente como curiosidad. Y si alguna desventaja tenemos que nombrar, pues bueno, vamos a decir, pero esto generalizando también, que como la programación no se realiza en un lenguaje que se llama ensamblador, que es el lenguaje de más bajo nivel, es decir, el que está en contacto directo con la máquina, cualquier otro lenguaje pues tiene que ser traducido a algo que la máquina entienda. Por lo tanto, siempre va a ser algo más lento. Es decir, Arduino trabaja mucho con algo que se llama, y veremos en el curso, porque vamos a tener que utilizar la librería de MBlock. Por lo tanto, las librerías es código que nos ponen a nuestra disposición, que nos facilita la programación. Eso es lo que tenéis que quedaros con lo que es una librería. Por lo tanto, como esas librerías se tienen que enlazar junto con el código, y ese código se tiene que pasar por unos procedimientos internos, lógicamente, que se llama cuando compilamos un programa, pues el precio a pagar es ese, es decir, que va a ser más lento. Y bueno, hay quien dice que el hecho de que la plataforma venga ya ensamblada le quita pues flexibilidad a algunos tipos de proyecto. Algunos tipos de proyecto pues que hay que construir otros circuitos y utilizarlos junto con lo que es la placa Arduino. Pero bueno, como veis, las posibilidades o las ventajas de Arduino son muchas, las desventajas no son tantas. No se han puesto todas las ventajas que hay con respecto a las placas Arduino, y, y bueno, simplemente pues os animo a aprender y para eso estáis en este curso, a aprender a programarlas y aprender a hacer que dentro de nuestro espacio físico esa programación produzca algo. Y como siempre digo, la mejor manera que hay ha sido con la aparición de Arduino, que nos ha posibilitado el poder programar de una manera no excesivamente complicada, mediante unas instrucciones que podemos entender perfectamente, y para eso estamos en este curso. Y lo que vamos a hacer es trasladar esa programación, y ahí está digamos, lo que ha hecho que muchas personas se hayan interesado por la programación, es trasladarla al mundo físico. En este caso, la utilización de un robot que vamos a mover, que vamos a ver cómo hacer girar, cómo moverlo en diferentes posiciones, cómo va a reconocer un medio oscuro de un medio claro. Haremos unos robots sigue líneas. Utilizaremos otros sensores que lleva el robot y veremos cómo poder utilizarlo. Por lo tanto, estamos al principio de lo que va a ser un curso donde de verdad yo disfruto impartiéndolo, y espero que vosotros disfrutéis aprendiendo y, por qué no, haciendo vuestros propios proyectos. Así que
Como esta lección era únicamente meramente teórica, pues bueno, ahí ha quedado un poquito la historia, que para eso es historia, y un poco conocéis pues cuáles son las ventajas y desventajas de esta placa Arduino, que como ya sabéis lleva incorporada el MBOT, ¿vale? Una versión donde han ampliado algunas posibilidades de lo que sería la placa Arduino 1. Por lo tanto, doy por finalizada esta lección y espero veros en próximas lecciones.